ahora sí, volvemos a Dimensión Salud y estamos con el entrevistado del día. Está aquí en el piso. Yo voy a decir algo que a él no le va a gustar, a ver, pero es de los mejores profesores que tiene la Facultad de Derecho de la UBA. Es verdad, es verdad. Yo con eso ya me quedo conforme. Nosotros, por haber como dicho eso, yo me quedo exalumnos, lo hemos visto en videos. Yo vi que lo aplaudieron de pie. Es verdad, en los grupos de alumnos de la Facultad de Derecho. Pero está con nosotros el doctor José Luis Cargarela, profesor de Teoría del Estado de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad de Palermo. Bienvenido. Muchas gracias. Salud. Gracias por venir. Gracias por venir. Este humilde profesor se siente muy orgulloso de esta invitación, les agradezco muchísimo, muchísimo. Yo creo que lo que pasa con los chicos en la facultad, me parece que es uno de los efectos de los estupefacientes. Bueno. No, pero tenemos gente del otro lado hinchando, por el doctor Cargarela, porque además tiene el don de gente. Es verdad. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Sé que pensé muchas veces, primero aparte porque lo estaba deseando y quería que venga. Yo a veces pienso ¿hasta qué punto conservan vigencia las categorías izquierda y derecha para pensar la política? Y dijo, esto hay que preguntárselo a José Luis Cargarela, ¿no? ¿Son categorías vigentes para analizar la política? Cuando yo doy ese tema, yo incluyo izquierda y derecha en todos mis cursos y comienzo con tu pregunta. Tomo un autor clásico italiano que es Bobbio, que escribió un libro cerca de morirse, Destra e Sinistra, derecha e izquierda en italiano, y él parte sobre ese tópico, ¿no es cierto? ¿Tiene sentido seguir hablando de esto? Esto nació en la época de la Revolución Francesa, convencionalmente. En el momento de la Asamblea Revolucionaria se sentaron a la derecha del presidente de la Asamblea, aquellos que querían conservar buena parte del viejo orden desigualitario, y se sentaron a la izquierda, aquellos que estaban a favor de las nuevas ideas de libertad e igualdad. Y Bobbio lo que dice es, la distinción entre izquierda y derecha es una distinción de carácter axiológico, es una distinción de carácter valorativo, no está unido a líderes políticos, movimientos, partidos, por importantes que hayan sido. Si yo digo, represento a Stalin y me imagino a la extrema izquierda, o Hitler a la extrema derecha, entonces uno podría decir, bueno, como no hay comunismo y fascismo vigentes actualmente, ya no hay más tal cosa como derecha e izquierda. Vos me dirías, no es así. La noción de derecha e izquierda no está atada a un líder, un movimiento, un partido, sino que tiene que ver con una diferencia conceptual. Él dice, la distinción, el parteaguas entre izquierda y derecha, en 1789 o en este minuto es cómo nos plantamos frente a la idea de igualdad. Las dos visiones básicas, él las ejemplifica con Nietzsche y Rousseau. Nietzsche, la desigualdad es natural, eterna, irreversible, incluso benévola. Él dice, ahí está el corazón del pensamiento de la derecha. Rousseau, la naturaleza nos ha hecho iguales, pero vivimos como desiguales, sí, porque nuestras malas leyes, nuestras malas instituciones, nuestra mala manera de organizar la sociedad, artificialmente ha generado desigualdad. Una vez que Rousseau dice eso, hay implícito un programa político. Si yo transformo esas malas leyes, si yo cambio esas malas instituciones, los seres humanos podríamos vivir como deberíamos vivir, como lo que somos, seres humanos iguales. Esa es la base conceptual de la división entre la derecha, la posición de Nietzsche, la izquierda, la posición de Rousseau. Y atraviesa transversalmente esas dos posiciones la otra idea. Bueno, pero ¿cómo defiendo yo mis ideas, ya sean desigualitarias o igualitarias? Una concepción dirá, en democracia, respetando los derechos y libertades de cada individuo. Otros dirán, no me parece relevante la democracia, y entonces ahí tenemos dos derechas y dos izquierdas clásicas. La derecha democrática dirá, parto de una visión desigualitaria, defiendo mis ideas desigualitarias en el marco de la ley y de la Constitución, respetando los derechos y libertades de cada individuo. La derecha antidemocrática dice, si para defender mi concepción antigualitaria tuviera que salirme del marco democrático, lo hago. Y ese es el abismo que determina la separación entre la derecha democrática y la derecha antidemocrática. La izquierda democrática dice, considero que los seres humanos somos iguales. Quiero construir una sociedad donde los seres humanos iguales vivamos como iguales. Lo voy a hacer en democracia. La izquierda antidemocrática dice, quiero la igualdad, quiero construir una sociedad igualitaria. Si para hacerlo necesito romper el marco democrático, imponer coactivamente esas ideas, lo haré. Y ese es el abismo que divide en política la posición de la izquierda democrática y de la izquierda antidemocrática. Yo creo que esa visión marco subsiste. Ahora, ha cambiado con el correr del tiempo, y es lógico, cambia la sociedad, la tecnología, la cultura, y entonces lo que entendemos por izquierda y derecha puede modificarse, va cambiando, las ideas se van hibridando,
Pero ese esquema conceptual de Bobbio a mí me parece muy útil y muy valioso. Ahora, ¿es verdad que somos realmente iguales? Bueno, ¿y en qué medida la igualdad así concebida no es un corset que te impide ser quien sos realmente? Bien, lo que Bobbio dice es, el tema de la igualdad es muy complejo, ¿no es cierto? Iguales, de acuerdo a qué criterio, en qué concepto, pero el punto básico acá sería, ¿qué privilegias? ¿Qué tendés a ver? ¿No es cierto? Yo siempre pongo este ejemplo. Yo miro por la ventana de la facultad y veo la autopista Ilia, donde pasa coches muy lindos y gente que está muy bien, y debajo la Villa 31. Muy bien. Cuando vos ves esa realidad, ese contraste tan enorme entre, digamos, gente que vive muy bien, que va por arriba con sus lindos autos, y gente que vive muy mal ahí abajo, ¿no es cierto? ¿Qué ves? Y yo creo que hay una mirada que mira y dice, bueno, la desigualdad es natural, es eterna, siempre existió, siempre existirá, no me preocupa eso, no me parece relevante. La otra mirada es, veo esas diferencias y considero que no deberían existir. Creo que hay para que los de arriba y los de abajo, todos coman, todos se eduquen, todos se cuiden, todos se curen, y que la sociedad bien organizada podría hacer que todos gozaran de iguales condiciones. Esa es la mirada marco. Entonces, que unos privilegian aquellos aspectos desigualitarios, dicen, las desigualdades no se pueden superar, en última instancia no se pueden corregir, y otros dicen, no debería haber desigualdades, podríamos vivir como iguales. Eso me parece que esas dos lecturas diferencian los grandes marcos visuales de la política. Ahora, y hace tiempo y lo hemos charlado, ¿no? Hace tiempo que a mí me da vueltas una idea, que al principio lo decía titubeando y quizá, bueno, no lo tengo muy elaborado, pero hoy no tengo dudas. Para consolidar el Estado de Derecho es indispensable desarrollar el mercado. ¿Qué opinas? Bueno, la realidad del mundo de hoy nos muestra que las luchas políticas del siglo XX marcaron un triunfo. Es decir, si uno tuviera que decir, lo decía ayer en clase, ¿no es cierto? Fíjense que las democracias han superado todos los conflictos tremendos que tuvieron en el siglo XX. Ganaron la Primera Guerra Mundial, ganaron la Segunda Guerra Mundial, ganaron la Guerra Fría. Y al mismo tiempo, los modelos, o el gran modelo alternativo que se estableció frente a la economía de mercado, que fue el comunismo, realmente colapsó, fracasó, fue un tremendo fracaso. Ahora, sin dudas, dentro del marco de una economía capitalista hay modos de organización distintos. No es lo mismo Canadá que Estados Unidos, no es lo mismo Suecia que Inglaterra. Entonces, evidentemente, en el marco de una economía capitalista se pueden hacer muchas cosas. Digamos, Suecia es un país capitalista, Inglaterra es un país capitalista. Sin embargo, uno observa las sociedades y en dos sociedades capitalistas se vive de manera muy distinta. Digamos, se ha organizado la sociedad de una manera en Suecia, los impuestos, las prestaciones sociales, el rol del Estado, permite, digamos, que veamos esa sociedad como una sociedad muy igualitaria. Suecia es capitalista. Sin embargo, la sociedad sueca vive con un estándar de vida muy alto y además con niveles de igualdad social muy marcados. Es decir, ¿puede en el marco de una sociedad capitalista, digamos, alcanzarse niveles muy importantes de igualdad, de bienestar social? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, coincidiendo con el fracaso estrepitoso del comunismo a la hora de gestionar la economía de un país, ¿por qué fracasan también en el modelo de organización política y sobre todo de libertades individuales? ¿No? ¿Por qué fracasan en eso? Bueno, me parece que no cabe duda de que el modelo comunista, tal como se llevó adelante en Rusia y en aquellos países en donde, hay que usar la palabra, se impuso, esto no llegó consensuadamente, esto se impuso, nació muy autoritario desde el primer día. A veces se presenta esa idea, para mí errónea, el experimento empezó bien con Lenin, pero luego Stalin, que era un dictador paranoico, digamos, pervirtió el sistema. Y la cruel realidad es que el sistema político extraordinariamente autoritario que se llevó adelante en Rusia a partir de 1917 empezó desde el primer minuto del primer día. Ese proyecto era un proyecto autoritario y lo fue desde el primer minuto hasta el último. No se puede dudar de eso. O sea, no es una sorpresa. Entonces, que después se dijera, bueno, esto es una democracia popular y como nos acercamos a un sistema de igualdad social y la igualdad es la esencia de la democracia, estamos más cerca de la democracia, me parece una visión
equivocada, y por eso cuando los pueblos tuvieron una mínima chance de cambiar, decidieron la caída del muro. Es decir, la caída del muro es un hecho para celebrar. Es decir, ese sistema el pueblo no lo quería y por eso el sistema colapsó. ¿Qué es el populismo? Que lo escuchamos muchas veces. Bueno, el populismo es el tema de nuestro siglo. Lo decía también ayer en clase. Yo creo que si alguien me dijera, bueno, ¿cuál es el clásico de la política del siglo XXI? Yo creo que es el populismo. Yo creo que es el gran conflicto político de hoy, y que no se limita a un país solo. Fíjense que este es un fenómeno que uno puede encontrar en Turquía con Erdogan, en Hungría, en Polonia, en Rusia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en América Latina, en Venezuela, hubo en Ecuador, en Bolivia. Es decir, yo creo que el gran conflicto político de nuestro tiempo es qué tipo de democracia queremos. Y el clásico de los clásicos de este momento es democracia liberal o democracia tal como la entienden los populistas. Y si yo lo tuviera que resumir en un programa de radio muy rápidamente, esto es más complejo, el resumen muy corto, muy breve, y obviamente merecería un desarrollo mucho mayor, sería este. ¿Qué dice un demócrata liberal? Un demócrata liberal dice, el pueblo es el soberano. Muy bien, el pueblo soberano elige a sus gobernantes. Bien, el gobernante, elegido por el pueblo, intenta desarrollar el programa que el pueblo le llevó a cumplir desde el gobierno en el marco de la Constitución y de las leyes. Muy bien. ¿Qué dice un populista? El populismo es un fenómeno de la modernidad. El populismo parte también de la idea de que el pueblo es el soberano. Pero el populista dice así: el pueblo elige a un gobernante y la misión del gobernante es cumplir aquello que el pueblo le solicitó. Un demócrata liberal le diría, claro, en el marco de la Constitución y las leyes. El populista diría, hay que cumplir el programa que el gobernante le prometió al pueblo. Si se tiene que correr de la Constitución. La idea es, lo primordial es cumplir con el programa que el pueblo solicitó a su gobernante o por el que el pueblo votó. La idea es, eso es lo primordial. Uno diría, bueno, pero ¿y la Constitución, las leyes? Bueno, intentaremos cumplir el programa, pero siempre lo más relevante es esa idea. Y esto, que parece una diferencia de apenas poquitas palabras, yo creo que es una diferencia conceptual importantísima, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo es, ¿hay en el populismo un rasgo potencialmente autoritario? Absolutamente sí, absolutamente sí. Lori Sanata, un gran autor que escribió mucho sobre el populismo, ¿no es cierto?, dice, sucede que si una fuerza populista llega al poder en el marco de una democracia liberal, de una república sólida con instituciones fuertes, si las instituciones son fuertes, el marco liberal va hibridando el experimento populista y, digamos, ahí se enmarca. Fíjense hoy, Estados Unidos de Trump, digamos, vistos de lejos. La verdad es que yo nunca en mi vida vi un líder político como Trump en Estados Unidos. Entonces, realmente uno ve un líder que cumple con todas las características de un líder populista. Ahora, hasta hoy, las instituciones de la muy sólida democracia norteamericana lo tienen, digamos, encorsetado, embretado. Es decir, no se puede hacer cualquier cosa. No. Sí, se lo frena. Claro, se lo frena, se lo controla, se lo limita, se lo estudia, se lo escruta. Entonces, una democracia liberal fuerte, sólida, con un fuerte juego institucional, división de poderes, prensa libre, digamos, tradición democrática fuerte, contiene, digamos, el fenómeno populista. Claro, en otros países, con otra tradición institucional, con instituciones más débiles, con una muy débil, en muchos casos, tradición republicana o de cumplimiento de las leyes, puede generar otro tipo de fenómenos. Exacto. Y recién, para contraponerlo, ¿por qué entre nosotros, en la Argentina, el liberalismo tiene tan mala prensa? Hablan de liberal, dicen, liberal, menos ni Camargo, te dicen, menos ni Camargo. Usted se perdió 5 siglos. Bueno, sí, asociado. Digamos, mi respuesta a esto sería, yo doy un curso que se llama Y liberales. Son 2 meses para trabajar esta pregunta que vos me hacés. A mí me parece que, una parte de los problemas políticos del país tiene que ver con la necesidad de entender mejor ciertas ideas más allá de los clichés. Entonces, por ejemplo, cuando yo les digo a mis alumnos, la madre de los derechos humanos, ¿quién parió los derechos humanos? El liberalismo.
El liberalismo es el padre de los derechos humanos. La revolución norteamericana y sobre todo la revolución francesa parieron los derechos humanos, que nos parece con toda razón, digamos, una bandera progresista a defender. Sí, bueno, esa bandera progresista es una bandera liberal. Entonces, el liberalismo partía como base de la idea de la vida de personas que debían vivir en condición de personas libres y como iguales ante la ley. Bueno, una vez que yo digo eso, la política, así por paradójico que suene, lo inclino hacia la izquierda. Si yo parto de esa visión, las ideas madre del liberalismo, tengo que inclinar la política hacia una postura de izquierda democrática, es decir, construir una sociedad donde los ciudadanos iguales vivan como tales. Entonces, es decir, la madre de este concepto es la tradición política liberal. Por supuesto, existe una dicotomía que tiene que ver con que el liberalismo denomina dos cosas: el liberalismo en política y el liberalismo en economía. Un liberal del siglo XIX hubiera dicho: yo soy un liberal tout court en todos los planos, en filosofía, en economía, en política. Ahora, desde un principio se vio, incluso en el seno de la propia familia liberal, que articular y hacer jugar sin contrastes muy marcados el liberalismo en el plano político y el liberalismo económico no es fácil. No es fácil. Es decir, las ideas del liberalismo político, honrando, digamos, sus propios criterios, inclina la política hacia una posición de carácter igualitario. Y el desarrollo y la aplicación de las ideas liberales en economía, que han generado, le digo a mis alumnos siempre, tenemos 2 siglos de prueba o más, pero 2 siglos seguros. ¿Es la aplicación de las ideas liberales en economía capaz de producir riqueza? Por supuesto que sí. El primero que lo dijo fue Marx. Es decir, el capitalismo, digamos, el liberalismo aplicado en economía va a generar una transformación global, va a cambiar el mundo entero, lo va a transformar, va a crear un mar de riqueza. Ahora, hasta ahora, digamos, esto en general se ha dado en el marco de una desigualdad muy marcada en el plano social. Entonces, bueno, los conflictos políticos van ahí. ¿Cómo articulo, digamos, la tendencia igualitaria que surge del liberalismo político con estos aspectos menos igualitarios vinculados al desarrollo de las ideas económicas liberales? La idea clásica es que en democracia participábamos a través de partidos políticos. ¿Vamos hacia algo nuevo ahí? ¿Los partidos cumplieron ya su ciclo? ¿Colapsó el sistema de partidos? Me parece que no, que está en perpetua reformulación el sistema de partidos. Me parece que vivimos en un tiempo de cambios muy marcados, donde, digamos, ideas que podíamos aceptar dogmáticamente en el siglo XX se empiezan a modificar. Yo veo a Macron, ¿no es cierto? Y Macron dice: yo me llevo lo mejor de la izquierda y de la derecha. Un hombre que fue ministro socialista llega presidente y nombra primer ministro un hombre de derecha. Uno puede decir: ¿qué herejía? Sin embargo, si yo veo Alemania y veo a Merkel gobernando con los socialdemócratas, o miro Italia, donde una alianza de centro-izquierda gobierna con un sector de centro-derecha, es decir, empiezo a ver estas hibridaciones que me parece que tienen que ver con el fenómeno de la irrupción del populismo. Es decir, empiezan a vincularse y acercarse posiciones de derecha democrática y posiciones de izquierda democrática que empiezan a encontrar cierta afinidad porque ven en la extrema izquierda y en la extrema derecha posiciones rivales muy duras y en algún caso con tintes muy peligrosos. Por ejemplo, bueno, si yo veo, por ejemplo, lo que pasa en Francia con el Frente Nacional, es decir, mucha gente que ve en el Frente Nacional, la verdad es que no está lejos del fascismo. Es decir, cuando Jean-Marie Le Pen le preguntaban en una butad famosa: ¿qué opina usted de los campos de concentración de la Segunda Guerra? Y dijo: bueno, una postilla de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este señor fue candidato presidencial, llegó a una segunda vuelta en una elección presidencial en Francia. Es decir, bueno, sorprendentemente, una parte de la sociedad francesa va en esa dirección. Bueno, su hija, digamos, le ha leído muy bien ahora en la última elección. Entonces, es decir, ¿cómo entonces aquellas posiciones democráticas, con diferencias tal vez menores, no van a tender a vincularse cuando uno empieza a observar en los extremos palabras como estas? La Argentina tiene que darse el tiempo, y acá te traigo un poco a nuestra realidad doméstica, ¿no? Pero tenemos que refundar el progresismo. ¿Hay que refundar el progresismo en la Argentina? ¿Se cayó todo lo que quedaba? ¿Hay algo? Mira, aunque es muy largo, digamos, para desarrollar, yo, digamos, lo planteo así. A mí me parece que existe en la familia progresista argentina, lo hemos charlado alguna vez en sala de profesores, dos grandes líneas. Una,
digamos, que tiene que ver con una visión progresista, perdón por la palabra, liberal. Es decir, hay en el viejo radicalismo, en el socialismo democrático, algunos demócratas progresistas, digamos, en lo que, digamos, es esa tradición. Si uno piensa en el radicalismo alfonsinista, en algo de lo que fue, digamos, la alianza, digamos, algo iba en esa dirección. Esta idea, ¿no es cierto?, construir una sociedad igualitaria en el marco respetuoso de la Constitución y de las leyes. Y hay otra tradición que yo diría que tiene tendencia igualitaria, que realmente, digamos, en sus programas quiere una sociedad integrada, cohesionada, digamos, que busca una sociedad de carácter igualitario, que viene, digamos, de el así llamado nacionalismo de izquierda o nacionalismo popular, el populismo, algo que tiene que ver con el viejo peronismo, una parte del viejo peronismo, que yo, digamos, diría, van en la dirección de querer construir una sociedad igualitaria. Pero me parece que, digamos, ahí está esta diferencia tan marcada que yo te señalaba antes. Una cosa es plantear, intentaré construir una sociedad igualitaria en un marco respetuoso de las normas que hacen a una república democrática, y otra visión más centrada en esta idea de que para construir esa sociedad y para generar una política favorable al pueblo, bueno, los límites institucionales por lo menos son algo secundario, no es relevante. Y ese punto es una diferencia no solo teórica, es una diferencia de temperamento que hace... Yo venía pensando en una frase de Borges, le gustaba la palabra módica, ¿no es cierto? Yo creo que es una módica tragedia argentina, digamos, la fragmentación en el seno de lo que podría ser una familia progresista amplia y cohesionada. Yo creo que no hay una diferencia anecdótica, este político, la otra política, que no es una persona, son dos maneras de entender la realidad que hace muy difícil que personas que tendencialmente uno diría podrían asociarse en un proyecto político vayan en la misma dirección, porque la diferencia es de fondo, no es una diferencia menor y superficial. ¿Sos optimista con el futuro inmediato de la Argentina, el que vamos a ver, el que tenemos ahí mañana? Si a mí alguien me hubiera dicho en 1983 que iba a vivir más de 30 años de democracia, con alternancia política, con distintas fuerzas en el poder, con los cambios institucionales, en muchos casos positivos que hemos tenido, hubiera dicho, es un sueño utópico, digamos, bueno, digamos, hay una parte positiva, digamos, lenta y gradualmente vamos acostumbrándonos a ser una república democrática que funciona como tal, con sus luces y sus sombras. A veces tendemos, me parece a mí, a idealizar demasiado otros países como si fueran modelos angelicales. No los hay. La nuestra es una república democrática que se va construyendo. ¿Una mirada de la Argentina actual en dos palabras? ¿Cómo la ves? Yo veo un país con una sociedad vibrante, con una sociedad, digamos, donde el pueblo se manifiesta, prueba, digamos, controla a sus gobernantes, busca alternativas. Me parece una sociedad vital, democráticamente fresca, y me parece que en muchos sentidos sí, yo diría que se puede ser optimista. El Manu Pulite, que parece, algunos dicen que estamos ante un Manu Pulite, ¿no? ¿Se puede llevar puesta el sistema político argentino? O sea, ¿va a haber un límite? ¿Eso va a ser natural? ¿Alguien va a decir, muchachos, paremos, pues no podemos meter preso a todos? ¿Eso puede pasar? ¿O hacia dónde puede virar esto? Digamos, como demócrata, vamos a confiar en el funcionamiento de nuestras instituciones. Yo creo, la mirada optimista, es decir, la Argentina es el único país del mundo que produjo un proceso que llevó a prisión, luego de un proceso judicialmente impecable, a las cúpulas de las últimas dictaduras. Es un timbre de honor, es una medalla que la Argentina puede tener colgada. Es decir, tribunales civiles, por eso digo, la Argentina le ha mostrado al mundo, contrariamente a lo que muchas veces se dice livianamente, no, la Argentina impunidad, no, la Argentina, yo vi preso a Videla, yo vi preso a Galtieri, es decir, dictadores que parecían imposibles de ser quitados de sus tronos mal ganados, mal habidos. Yo los vi en prisión, y los vi en prisión luego de un proceso impecable, así que, digamos, podemos confiar en nuestras instituciones, las conocemos, pero digo, bueno, podemos hacer un voto de confianza.
el doctor José Luis Gargarela. Impecable, un lujo. El mejor, bueno, digo el mejor y algunos se van a enojar, pero para mí es de los mejores profesores que tiene la Facultad de Derecho de la UBA. Y los alumnos lo reconocen y han publicado videos del doctor en sus clases, todos de pie aplaudiendo. Como hoy deberíamos ponernos de pie aplaudiendo. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros venimos el jueves. Jueves que viene, y si no, los martes a las 10 de la mañana en La Pampa, Ingeniero Luigi. Así que nos vemos, hasta la próxima. Chau. Hasta la próxima.